Y éramos un grupito que empezamos con el sueño de traer buena apologética, gente Español. como en español, de gente como el Dr. Craig, como Habermas, como Clay Jones, como todos estos gigantes que nos abrieron los ojos a un cristianismo intelectualmente sólido y que resolvieron muchas de nuestras propias dudas y preguntas, y simplemente quisimos, como de nuevo, como dijo el Dr. Frank Turek, encontramos pan y quisimos compartirlo con el mundo hispano. Wow. Y simplemente que empiecen desde abajo, empezar. Cuando alguien me dice, bueno, quiero aprender apologética, es muchísimo material, ¿dónde empiezo? Yo diría que empieza con 3 áreas de estudio. 1, la objeción más común por el cristianismo es el problema del mal. Aprende a responder al problema del mal. Número 2, aprende la evidencia más fuerte que tenemos de que el cristianismo es verdad, que es la resurrección. Domina el tema de la resurrección. Y después estudia tácticas y libros similares al de tácticas para poder meter en conversación estos temas. Entonces, uno es el área del conocimiento, pero de nada te sirve el conocimiento si no tienes una estrategia para conversar y hablar de temas difíciles y complicados, de temas candentes, de temas que la gente no quiere escuchar o de temas que son altamente combustibles. Obviamente uno se topa luego con mucha gente que lleva muchos años en el cristianismo y piensan que saben mucho. Y desafortunadamente yo fui uno de esos que ya llevaba mucho tiempo y dije, no, yo sé bastante, voy a enseñarles a mis alumnos y resulta que no, te das cuenta que no sabes mucho. Y entonces, como muchos saben, me metí a estudiar en la Universidad de Biola, que por cierto, tristemente, también estas ideas de izquierda ya se están infiltrando ahí también, no con todos. Sean McDowell sigue enseñando ahí, un gran apologista, pero todas estas ideas se están infiltrando. En fin, llevé una clase con el Dr. Craig de aceidad divina y el tema específico era Dios y objetos abstractos. Entonces la idea aceidad, aquí, perdón para los que están ahí y junto con ellos me sumo yo, aceidad, aquí hace referencia, sí. Buena pregunta. Aceidad es la propiedad que tiene Dios de ser autoexistente y autosuficiente. ¿Sí? Seres necesarios y contingentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces la aceidad divina tiene que ver con esta existencia necesaria de Dios. Y la aceidad es básicamente este atributo de Dios de ser autoexistente y en sí necesario, y no necesita parte de nada ni nadie. Bueno, si Dios tiene esta propiedad, entonces, ¿qué pasa con algunas entidades abstractas como ecuaciones, números y algunas otras entidades abstractas? Pueden tener esta propiedad de autoexistencia también o no. Y entonces esto sería un reto o una objeción para decir, bueno, no solamente Dios tiene esta propiedad de aceidad, sino que hay otros objetos abstractos que son autoexistentes. Entonces, si tú le preguntas al Dr. Craig cuál es el mejor argumento que tienen los ateos, te diría que no te diría que es el problema del mal, te diría ese problema se resuelve solo. Él lo que diría es, tal vez si puedes atacar a una de las propiedades de la existencia de Dios y mostrar que de alguna manera el concepto de Dios es ilógico, entonces ahí tienes un buen argumento en contra de Dios. Y entonces algunos filósofos ateos se han ido por ese lado y el Dr. Craig escribió todo un libro acerca de eso. Y te voy a decir, estaba en primera fila con varios compañeros y nos estábamos escribiendo por Messenger, éramos 3 o 4, y en más de una ocasión, algunos de ellos que eran mucho más brillantes que yo, escribían, ¿alguien entendió los últimos 10 minutos de lo que acaba de decir el Dr. Craig? Así que te digo, no se desanimen, no se preocupen, hay cosas complejas, muchas cosas que aprender. Y cuando me di cuenta de lo mucho que sabe gente como el Dr. Craig, el Dr. JP Moreland, como Gary Habermas, el Dr. Clay Jones, que ha sido mi mentor,
cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que saben estos hombres, te das cuenta que no sabes nada. Y aún me considero en esa categoría de saber muy poco y de querer saber aún más, pero no hay que desanimarse, ¿no? Tengo más libros de los que creo que voy a poder leer en toda mi vida. Por dos. Y mi esposo y yo luego vemos los libros y tenemos que leer esto, dense tiempo de leer, y si no entienden algo, no se preocupen. Hay libros y empiecen desde abajo, desde libros sencillos y útiles como el de tácticas de Greg Koku, muy bueno, leyendo libros, por ejemplo, de C.S. Lewis, excelentes. Mi esposa me va a decir, ¿tu libro también? Bueno, ok. Mi libro es sencillo de leer también, no es un libro complicado, pero uno puede empezar y leer 4 o 5 libros y con eso tener un buen fundamento para tener conversaciones muy serias con la gente. Y eso es lo que yo recomendaría que hicieran. Pues ahí está la anécdota y la recomendación. De hecho, algunos de los directores de capítulo tal vez están viendo este live o tal vez lo verán en diferido, pero Raúl lo conoces, ¿verdad? Raúl Desde hace Jaramillo. muchos años, Sí. de hecho, Raúl diría yo que es uno de los que podemos contar con una mano, que empezamos hace muchísimos años en un grupito ni siquiera nos atreveríamos a decirnos apologistas. En aquel tiempo éramos simplemente un grupito de personas que estábamos preocupados por la situación de la cultura en la que nos estábamos desarrollando de habla hispana. Simplemente nos juntamos a hacer fuerza para empezar a hacer lo que pudiéramos hacer en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas. Y bueno, yo terminé haciendo mi maestría en Biola. Esto fue mucho antes de que empezara yo cuando empecé apenas la maestría. Raúl creo que ni siquiera su carrera había terminado tampoco. Y ahora es el director de capítulos en español, el doctor, se me fue su nombre, ¿no? Me va a regañar ahorita, un señor moment. Sí. Ahorita en lo que lo recuerda, estaba comentando Juan Valdés. Oh, ok, sí, Si Juan ve esto me va a regañar, pero discúlpame. Pero aquí tengo sus libros, muy buenos libros también de Juan. Ok. Doctor Juan Valdés. Y éramos un grupito que empezamos con el sueño de traer buena apologética, gente como en español, de gente como el Dr. Craig, como Habermas, como Clay Jones, como todos estos gigantes que nos abrieron los ojos a un cristianismo intelectualmente sólido y que resolvieron muchas de nuestras propias dudas y preguntas. Y simplemente quisimos, de nuevo, como dijo el doctor Frank Turek, encontramos pan y quisimos compartirlo con el mundo hispano. Wow. Traje a colación a Raúl porque no he tenido yo la oportunidad de conocer en persona ni al doctor William Lane Craig ni a Raúl. He platicado con Raúl, de hecho fue el que me dio la noticia, ¿no? Que había aprobado el examen después de varios intentos. Pero estoy en el grupo de directores de capítulo y de repente Raúl nos manda unas preguntas bien sofisticadas que me quedo así pensando, caray, usó varios términos, necesito ir otra vez a mi libro de fe razonable y a traducir, Sí. aunque lo pone en español, tengo que regresar a ver realmente, o no responder mejor nada, o responder, pero ver, porque nos hace preguntas y se me hace muy buena la manera en que lo lleva y quiero prepararme. No tengo súper buen inglés, lo que sé lo es para mi trabajo técnico, pero este año en noviembre va a ser la reunión, también me va a regañar Raúl porque no me acuerdo cómo se le llama, pero va a venir Craig y varios apologistas aquí a San Diego. Entonces, como me queda, sí, de hecho ya vi dónde es la ubicación y donde va a ser la reunión, está cerquita de la Enterprise, que está en Estados Unidos. O sea, hay una aquí en Tijuana y otra en Estados Unidos, y allá me toca ir a cursos, entonces casi está enfrente del hotel donde va a ser esta conferencia, donde va a venir William Lane Craig, que no me la quiero perder. Entonces digo, me quiero preparar, pues quiero llevarle que me firme mi libro y estar ahí con ellos, ¿no? Necesitas definitivamente como les llamamos, las credenciales. Órale, buen término. Entonces, ahí está el consejo, cómo iniciar en la apologética. ¿Algo más que quisiera agregar respecto a cómo iniciar? Bueno, yo lo que recomendaría es, primero, pues buscar el apoyo de sus líderes, de sus pastores, sus líderes, pero no esperar que los líderes lo hagan, Ok. sino traer la necesidad a colación
y ser parte de la solución. Es decir, mira, pastor, etcétera, tengo esta inquietud, me gustaría ayudar, me gustaría enseñar, me gustaría hacer X, Y, Z, que me das licencia para hacer esto, este, etcétera. Me quiero preparar y buscar un grupito de 2, 3, 4 personas afines que Ok, tengan el mismo tipo de interés. Y ahí ya se hizo, ahí ya se empezó a hacer esto. Y simplemente que empiecen desde abajo, empezar. Si cuando alguien me dice, bueno, quiero aprender apologética, es muchísimo material, ¿dónde empiezo? Yo diría que empieza con 3 áreas de estudio. Uno, la objeción más común ok. contra el cristianismo es el problema del mal. Mm, Aprende a responder al problema del mal. Número 2, aprende la evidencia más fuerte que tenemos de que el cristianismo es verdad, que ujú, es la resurrección. Domina el tema de la resurrección. Y ok. después estudia tácticas y libros similares al de tácticas para poder meter en conversación estos temas. Mm, Entonces, uno es el área del conocimiento, pero de mm, nada te sirve el conocimiento si no tienes una estrategia para conversar y hablar de temas difíciles y complicados, de temas candentes, de temas que la gente no quiere escuchar o de temas que son altamente combustibles. Un libro de tácticas es excelente. Entonces, eso es lo que, con esas 3 cosas, yo recomendaría a una persona que quisiera dar sus primeros pasos, empezar por ahí. ok, perfecto. Entonces, el problema del mal que generalmente es el que también apela a los sentimientos, ¿no? De alguna manera y tal vez por Sí. eso sea, ¿verdad? Que, Claro, yo creo que en cuanto a influencia y en cuanto a carga emocional, pues es el problema del mal. Intelectualmente, como dijo Craig, bueno, tal vez el problema de aceidad divina, Dios y objetos abstractos, pero lo que nos afecta a todos a diario es el sufrimiento y la maldad. ok. La siguiente pregunta prácticamente ya quedó respondida, que es, ¿cómo podemos incentivar a nuestras iglesias al estudio de la apologética si no somos pastores, ¿no? Y lo decía porque en otras iglesias, como decimos a veces, no en mi iglesia, Sí, a veces como que uno va bien emocionado y quieres a lo mejor meter un curso de evangelismo, de apologética, y a veces pues el pastorado en cierto modo y lo veo bueno, que el pastor a lo mejor quiere estar seguro de lo que quieres enseñar, no es sana doctrina y como que te dicen, espera, déjame revisarlo, y a ujú, veces como, repito, como no siendo, no, que es mi caso, no soy pastor, lidereo algunos grupos, ahorita estoy con varones, pero de repente puede llegar ese desánimo, pues, ¿a qué hora voy a poder introducir la apologética en la iglesia? ¿Cuál sería como las pautas ahí? Porque obviamente queremos someternos a nuestros claro. líderes. Mira, una de las cosas que en lo personal te puedo decir, y mi esposa te lo puede corroborar, es que puedes armar un grupo de estudio en tu casa Mm, y puedes hacer ministerio desde tu casa y puedes hacer obviamente yo diría, trata de hacerlo con tus líderes y tu iglesia, pero si se te cierran las puertas ahí, tenemos un mundo abierto en redes okey, sociales, sí, tenemos sí. un mundo abierto con nuestros propios círculo de amigos y conocidos alrededor y puedes Mm, hacer un grupo de estudio local donde empieces a hablar de estos temas y lo puedes hacer a manera de conversación. No tiene que ser un estudio formal, okey, o lo puedes hacer con redes sociales, puedes sí, hacer tu propio estudio, cualquier persona fácilmente ya puede iniciar un podcast, etcétera. Entonces, que no sea eso una limitante de que si no lo puedo hacer en mi iglesia, ya no lo entonces, puedo hacer. claro, Hay muchas formas de hacerlo con un grupo de tu trabajo, con vecinos, amigos, conocidos, etcétera. Puedes hacer una cena una vez cada 2 meses o cada mes donde juntas amigos y saben que, miren, tengo esta inquietud, ¿qué les parece si, qué, qué han oído de esto? Y cuando ya tienes a alguien que que está dispuesto a escuchar y hablar de estos temas, ya estás haciendo apologética, ¿sí? sí. Entonces, me gusta también en lo que el detective J. Warner Wallace ha dicho, fue un hombre es un hombre que empezó ateo, Mm, detective de homicidios en Los Ángeles y que analizó el cristianismo, se hizo cristiano y luego se hizo apologista
Y lo que decía él es, no necesitamos 1 millón o apologistas de $1 millón. No Ok. necesitamos a los grandes William Lane Craigs, no Sí, necesitamos, sí. lo que necesitamos es cristianos de $1 que sean Ujú. muy fieles con esto que Dios les ha dado. Amén. Eso es lo que yo diría. En tu círculo inmediato, ¿cómo Ujú. puedes utilizar estas herramientas para quitar obstáculos para que la gente pueda llegar a ver el evangelio con claridad? Y últimamente lo que queremos es que se hagan seguidores de Cristo. Ese es el tema. Es lo que yo sugeriría. Ok, interesante. Justo como mencionas en uno de tus estudios, que no es necesario matar una mosca con una metralleta, ¿no? Algo así. O Sí, sea, no, no, con sobre, balas de cañón, ¿no? Sí, claro. obviamente necesitamos a los William Lane Craigs y necesitamos a los JP Morlands. Ujú. Obviamente, si hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir y hacer un doctorado en esta área de teología, de apologética, etcétera, adelante, los necesitamos. Pero lo que necesitamos más es que el pueblo cristiano se dé cuenta y abra los ojos de la cultura en la que nos estamos moviendo, salir de las burbujas, salir de las iglesias y empezar a influir en el mundo externo en la capacidad que Dios les dé. Eso es Mm. lo que necesitamos hacer y eso es precisamente lo que hacían los primeros creyentes del primer siglo. Jesús no se metió al Coliseo romano a dar discursos a estilo Billy Graham. Claro. Lo que hizo fue agarrar 12 discípulos, entrenarlos y mandarlos al mundo y cambiaron al mundo. Entonces uno no necesita miles de personas, alcanzar a miles de personas, necesita uno ser fiel en el círculo en el que Dios te ha puesto. Pero necesitas poder decir, estoy haciendo discípulos y aquí están, y aquí está lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, y a mí el libro de William Lane Craig, por su lado, me ha motivado y lo tengo en mi oración. Estoy graduado aquí mismo del Instituto Tecnológico, aquí en Tijuana, y donde está la universidad donde me gradué, a un lado hay otra universidad, y tengo pensado un día seguirme preparando y un día ir a compartir en esos eventos donde se permite las charlas públicas que a veces hay, Claro. ¿verdad? Sí, y eso de influir en la universidad es muy importante. He estado en eventos en universidades también, donde los estudiantes están, pero sedientos de hablar de estos temas, Claro, sí, porque sí. los tienen ahí a flor de piel. Entonces, todo esto está listo y la cultura está muy interesada en hablar de estos temas y necesitamos que más gente se prepare Mm. y salga y hable. Pero de nuevo, en nuestra propia esfera y en la capacidad que Dios nos ha dado, en esa manera lo podemos hacer. Sí, como Pablo decía, los judíos buscan señales, los griegos conocimiento, pero nosotros a Cristo, ¿no? Pablo Ujú. echó mano muy bien de esa necesidad de los griegos de estar buscando conocimiento y fue con los más intelectuales a usar hasta frases de Sócrates, ¿no? Varones atenienses, ¿no? Abre con una frase muy conocida de Sí, usa Epiménides y otros Epiménides. de sus mismos filósofos griegos en Hechos 17. Y eso es parte de lo que debemos hacer, utilizar, ser muy sensibles a lo que está pasando en la cultura, de manera que podamos, sin alterar o adulterar el evangelio, hablar a nuestra cultura en el idioma en el que entiende, ¿sí? No en el idioma eclesiástico, ¿sí? Necesitamos salir de los pupitres de las iglesias, de nuestras burbujas y hablar en la esfera pública, en el idioma que la gente entiende, no en cristianesco, Claro, ¿sí? en idioma cristianoide, ¿verdad? Quisiera en esta sección leer algunos comentarios que me parecieron interesantes que dejaron en mi Claro que sí, con página. mucho gusto. Voy a compartirles pantalla. Está por aquí. Ok. Yo todavía tengo una hora libre. Mi esposa llevó a los niños a entrenar, entonces no hay ruido ahorita por eso. Pero no sé cómo andes de tiempo, si todavía tenemos una horita más, sino para ajustarme e ir. Sí, adelante hasta donde lleguemos, vamos a darle. Perfecto. No sé si 1 hora, pero por lo menos Ok, media sí excelente. tenemos. Media hora, entonces ahí para que dejen. Hay algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no? Ahorita las voy a leer, pero yo hice un video para poner en contexto a todos, ¿no? Hay muy buenos
activistas se les llama, para los que no están relacionados con esto, ex testigos de Jehová que han salido de la organización, pero como varios coincidimos, la Watchtower es una fábrica de ateos, es decir, todos los que despiertan de la organización y dejan de ser testigos de Jehová se vuelven ateos acérrimos. Y hay un canal muy interesante y yo hice un video porque este canal ha hablado de muchas, y así lo llama, fumadas de la Biblia. Entonces yo hice videos para refutar punto por punto esas supuestas fumadas, como algunas supuestas contradicciones que hay en los días que se habla del diluvio, etcétera, ¿no? Pero me pareció interesante el comentario de un, no voy a llamar, tal vez no es suscriptor, pero está muy pendiente de los videos que subo, y dice: la Biblia es un libro caduco. En épocas remotas sirvió para inspirar nacionalismos fallidos, y luego con la incorporación del mitológico Nuevo Testamento, que aquí hay varias cositas que yo sé que me vas a ayudar a responderlas, que están, como decimos, es un comentario real, entonces son comentarios que a veces nos vamos a encontrar afuera, por eso lo quise traer, porque no es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, incorporación del mitológico Nuevo Testamento fue en detrimento como el origen de un nacionalismo. Sin embargo, sirvió para imponer a sangre y fuego sus doctrinas usadas como forma de dominación. Desde el aparecimiento de las ciencias bíblicas, ya la Biblia comenzó su inevitable caída. Entonces menciona varios puntos muy interesantes que podemos desarrollar sobre este comentario. ¿Quieres que empecemos a desbaratar un poquito las ideas? Sí. A usar ese. Bueno, la Biblia es un libro caduco. Primer Ujú. pregunta, ¿a qué te refieres con un libro caduco? Hay periódicos caducos que contienen información verdadera. Caduco puede ser viejo o pasado de moda, pero no, el que sea caduco no quiere decir que sea falso. Y el cristianismo es verdad porque Jesús resucitó. ¿Sí? Entonces, mi punto central sería, ok, mi argumento central que puedo apoyar y demostrar con evidencia es que el cristianismo es verdad porque Jesús resucitó de entre los muertos y Jesús era un enviado directamente de Dios, ¿ok? Y era Dios en la carne. Puedo demostrar estas cosas con evidencia muy razonable, más allá de la duda razonable. Entonces, mi primer pregunta sería, cuando alguien me dice, la Biblia es un libro caduco y bla, 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 a ver, espérame, vamos a parar ahí. Primero, ¿qué quiere decir? Tácticas. ¿Qué quieres decir con que es un libro caduco? Y de ahí seguimos. Después dice, bueno, aparte no puede escribir bien porque ya estamos en el primer renglón y ya hay 2 faltas de ortografía, pero bueno. Aparte de eso dice, en, en, ¿qué? En épocas remotas Épocas, sirvió quiso para decir. inspirar nacionalismos fallidos y luego con la incorporación del mitológico Nuevo Testamento fue en detrimento como el origen de un nacionalismo. Esta es una idea muy descoyuntada. ¿Nacionalismo de qué? ¿Inspirar nacionalismos a quiénes? ¿O por qué? ¿O qué es lo que quiere decir eso? Entonces, si vamos a decir que la Biblia es un libro caduco que simplemente inspiró nacionalismos, ¿o qué quiere decir eso que Jesús no resucitó? No, ok, siguiente argumento. ¿Quiere decir que Dios no existe? No, Claro. ok. Entonces no me interesa hablar de estos temas. Me interesa hablar de ¿existe Dios y resucitó Jesús, sí o no? Y yo le podría decir, como dice Habermas, voy a hacer la imitación del doctor Habermas. La Biblia es un libro caduco que en época remota sirvió para inspirar nacionalismos fallidos luego de incorporar. Y dice, sí, ¿y luego? Ujú. Y Dios sigue existiendo. ¿Y cuál es tu Claro. punto? ¿Cómo demuestra eso que Sí. Jesús no resucitó? ¿No? ¿Cómo demuestra? Claro. Sirvió para imponer a sangre y fuego sus doctrinas usadas formas. Sí, eso se llama falacia genética. No porque un libro sea mal usado para hacer el Claro. mal, quiere decir que es falso. Luego, siguiente pregunta. Jesús sigue resucitado y Dios sigue existiendo. Ok, siguiente pregunta. Desde el aparecimiento de las ciencias bíblicas, la Biblia ha comenzado su inevitable caída. Ok, supongamos que la Biblia es poco popular y culturalmente ha iniciado su caída. ¿Y luego? Dios sigue existiendo y Jesús sigue resucitado. Siguiente pregunta. ¿Okay? Ahí va. Termino mi imitación del doctor Habermas. Creo que estaría orgulloso, o no sé. Lo voy a preguntar ahora que lo veamos próximamente. Ahí nos dirá si
Si no, nos quedó Pero igual. esto es una idea, un grupo de Sí. ideas muy descoyuntadas Ujú. que no son un argumento, ¿sí? No está siendo un argumento. Y aparte de eso, lo más que puede llegar es a cometer una falacia genética, de decir, se Ujú. utilizó este libro para hacer el mal, por ende, ¿qué? Por ende, no concluye nada aparte. ¿Es Sí. falso? ¿O Dios no existe? ¿O Jesús no resucitó? ¿Cuál es tu punto? Entonces, no hay como decimos en inglés, no hay un punchline aquí, no hay un argumento. Entonces, Sí. si no hay un argumento, no tengo nada que Nada responder que porque no hay un responder. argumento. Claro, y es envenenar el pozo nada más, ¿no? Sí, o sea, dame un buen argumento y entonces lo hablamos. Gracias por ese. Ahora viene este que también lo he escuchado bastante. Toda la Biblia es una copia completa de los sumerios, copia a los persas, copia a los griegos, Hades, el Logos y fábulas. Hasta dragones hay en Apocalipsis. Dice, Ujú. me quedé por aquí. Ok. Y lo cómico es que rechazan el libro de Daniel en la Biblia católica, pero siguen la Reina Valera de los evangélicos con los dragones de Apocalipsis o los unicornios en el libro de Job o los pájaros humanados mesopotámicos en Ezequiel 1, o mitos de seres humanos con cabeza de león y luego critican otras religiones por esto, y ellos, los evangelocos, creen en lo mismo, el diluvio es mito. Aquí otro. Ok, vamos a analizar este. Ok, la Biblia es una completa copia de sumerios. Ok. Todo esto, la primera parte, copia de persas, copia y son fábulas, hasta dragones. Ok, hagamos lo mismo. Ok, Y y luego, luego, ok, vamos a suponer que la Biblia es no confiable y tiene copias de los sumerios. Y luego te puedo demostrar que Jesús, aún con ese tipo de Biblia, resucitó y que Dios existe. Y luego, claro. aparte, aquí está una cosa muy importante. Esta persona está haciendo una afirmación vacía. Es Mm, decir, está diciendo algo similar a, ¿sabes qué? La Biblia, perdón, la luna está hecha de queso, ¿ok? Y entonces espera que yo refute esa idea de que la luna está hecha de queso. Y sí, no sí. está en mi prerrogativa hacer eso, porque el que afirma algo tiene la carga de la prueba. Mm, Entonces, esta persona, yo le diría, muéstrame la evidencia de que la Biblia, en primer lugar, no solo que es copia de persas o de sumerios, ¿sí? Obviamente tiene influencia griega porque fue escrita en griego, en claro. un mundo griego, en un mundo judío y Helénico griego también hasta y cierto. romano. Entonces, claro que tiene influencia griega, pero eso no quiere decir que sea fábula o que no contenga historia. Aparte, comete la falacia de confundir géneros aquí. Está Ok. mezclando géneros Ujú. como el apocalíptico con otros géneros históricos. Escatológicos y poéticos, ¿verdad? Entonces es Históricos. como decir, este cuento de Pepito es falso Ujú. porque lo acabo de leer en este periódico y el periódico está mintiendo. No, es que no lo estás leyendo en contexto. Claro. La literatura apocalíptica en su mayoría es simbólica. No quiere decir que sea falsa, sino que te está transmitiendo ideas verdaderas en lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces, este tipo de poca sofisticación de ateos pops es muy cansada porque no llegan a establecer un argumento serio y como cristianos debemos reconocer eso y yo ya lo hubiera parado aquí. Toda la Biblia es completa en una copia de Sumerios. Ok, no voy a ni siquiera leer lo siguiente del párrafo. Demuéstrame tú con manzanitas y palitos cómo se copió la Biblia, cómo se construyó toda la Biblia a partir de escritos sumerios. ¿Y Sí. cuántos estudiosos tienes de tu lado? ¿Y cuál es el argumento básico? Porque no hay un solo estudioso de la Biblia serio que crea en esto. No hay un solo erudito con doctorado que estudie y que enseñe esto en una universidad seria que crea esto. Así que es una afirmación vacía. Tiene la carga de la prueba de demostrar esto. Si estuviéramos en un juicio legal y llega esta persona y dice, toda la Biblia es una completa copia de Sumerios, diría el juez, ok, preséntanos la evidencia. Aquí te esperamos. La Sí. defensa ni siquiera ha podido entrar porque ni siquiera hay argumento. Wow, tremendo. Pues ahí está la respuesta para que la seleccioné porque la he escuchado bastante
y como dice, regresarle la pelota a su cancha, ¿no? Regresarle la carga de la prueba a la persona que está haciendo la afirmación, porque como bien acaba de decir, quien hace, quien afirma es quien tiene la carga de la prueba. Ahora pasando al libro Licencia para Dudar, que se me hace un título bastante, ya desde ahí, en especial para, en general, a todos los creyentes, específicamente en las sectas, que no me gusta llamarlas sectas, sino organizaciones coercitivas, porque el término, o sea, uno puede llamar secta a alguien y a veces lo hacen de una manera despectiva para descalificar y hacer ataques ad hominem. Me refiero, los católicos en general todo el que no es católico lo consideran secta, ¿no? En la política se usa el término secta para desacreditar Sectario. en los debates, claro. Ujú. Y entonces, más claramente, yo últimamente he usado organizaciones coercitivas, porque son organizaciones que utilizan la coerción para obtener un beneficio de la persona y entre Ujú. tantas otras similitudes que tienen estos grupos. Sí. Pero en especial en estos grupos coercitivos o sectas, no hay licencia para dudar. Háblenos poquito a los que no han escuchado de este libro, que se llama Licencia para Dudar, que espero la siguiente vez que me permita otra entrevista ya tenerlo aquí para hablar a fondo, pero básicamente, ¿el cristiano tiene licencia para dudar? Sí, claro. Y aquí la cuestión más importante del libro es que, de hecho, el libro se iba a llamar de otra manera. Le puse licencia para dudar porque los editores no les gustó mi título original, pero una de las cosas que iba yo el título, uno de los primeros títulos que escogí yo era el mito de la fe ciega. Y es esta idea de que la fe es un tipo de conocimiento que no requiere de evidencia o es un tipo de lealtad o de fidelidad que se tiene que tener a pesar de tener evidencia en contra o a pesar de no tener evidencia del todo. Y esta es una definición muy atea, muy secular y también desafortunadamente muy infiltrada en círculos muy fideístas del cristianismo. Ok. Entonces, la idea central del libro es de que la fe es sinónimo de confianza y la fe bíblica, como se define en la Biblia, como se entiende en la Biblia y como se describe en la Biblia, es una manera de confianza. Y para uno poder tener confianza en algo o en alguien, se requieren de varias cosas. Necesitas tiempo, ¿sí? Necesitas conocimiento. O sea, para tú entablar una amistad profunda, Claro. necesitas conocer a la persona y pasar bastante tiempo con la persona para conocerla bien. Aunque siempre existe un elemento de duda y esa siempre va a estar ahí, pero esta duda la podemos disminuir al máximo de tal manera que como en los juzgados y en los sistemas legales occidentales la podemos reducir a una duda razonable. Entonces, el estándar, Mm, por ejemplo, para los crímenes más altos aquí en Estados Unidos y en el mundo y en las cortes occidentales, el estándar de prueba no es, necesitas probar esto más ujú, allá de toda duda. No, ok, lo que te piden es, a ver, esta persona cometió un asesinato, necesitamos ver evidencia que va más allá de la duda razonable. Es ok. decir, necesitamos evidencia suficiente que va más allá de la duda razonable. Y ese es el estándar que Dios también nos pide. ¿Sí? Dios nos ha dado evidencia. ¿A dónde apunta esta evidencia? Y se Ujú, vale dudar en el sentido de que dudar, al igual que tener una tentación, no es pecado. El pecado es cuando vamos más allá de la tentación y cometemos el acto, mm, o cuando esta duda la utilizamos como un trampolín para la incredulidad, ok. ¿sí? O Wow. la utilizamos como un pretexto para no ir hacia donde va la evidencia. Ahí es donde ya estamos pecando. Entonces, ese es el tema central del libro, que tenemos mucha evidencia que el dudar lo podemos usar como un trampolín para Ujú, acercarnos a Dios, para ampliar nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios. Y si tú ves todos los personajes, grandes personajes de la Biblia, todos tuvieron dudas en algún momento. Nosotros no somos quienes para decir, no, pues yo no tengo dudas, nunca he tenido dudas.